Recuerde, hay un decreto, como lo hubo en aquel entonces. No es un decreto oficial emitido por ningún hombre, pero emitido por el príncipe de este mundo, que está actuando a través de mentes impías para destruirnos, no físicamente como los judíos, pero para destruir a nuestros niños con ideología de género, para destruir la vida a través de la legalización del aborto, para destruir la familia a través del entuerto de matrimonio igualitario y todas las demás filosofías anticristianas que hoy están procurando enquistarse en la forma legal en los países del mundo. Así que también hay un decreto que pesa sobre nosotros. Se ha dicho equivocadamente que la iglesia no debe hablar ni participar en temas políticos. Les decía también que eso es cierto y a la vez es falso, dependiendo de qué entendamos por participación política. No entendemos el término política, sino que pensamos de él como lo que oímos comúnmente a la gente despotricando de los políticos, y a eso lo podríamos llamar politiquería. Pero el término política tiene un sentido mucho más amplio y honroso, del cual nadie se puede desligar. Cuando tú tomas una actitud, por ejemplo, para no sufrir las consecuencias de lo que pudiera ser una actitud equivocada, tú estás haciendo política, estás actuando políticamente. Ahora bien, la política, entendiéndola como la forma de gobernar de los países, es algo que también es legítimo. El estar continuamente criticando, pues tal vez no es legítimo para nosotros los cristianos. La Biblia dice que debemos orar por aquellos que están en eminencia. Y esto fue dicho dentro de un contexto político no muy grato para la iglesia. Me refiero a los tiempos de la persecución. O sea que quienes ostentaban el poder eran tiranos que harían que los que hoy denunciamos y criticamos como corruptos sean más bien la Madre Teresa de Calcuta en comparación con aquellos perversos hombres que masacraron a la iglesia. Y sin embargo, Pablo dice, ora por ellos, porque están en eminencia. De alguna manera esto puede darle luces en cuanto a cómo y de qué manera podemos, en tiempos de elecciones y de política donde la efervescencia emocional de la gente es tal que pierden los estribos, pierden el equilibrio que debe tener todo cristiano, nos da, repito, una pauta ética para saber cómo actuar. Vamos a llamar a esta charla ¿por quién votaré? Dice el pasaje de Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Creo que está claro, ¿verdad?, con respecto a que en última instancia, quien maneja los hilos de manera absoluta de cualquier cosa que se haga en esta tierra, sea buena o sea mala, es el Dios soberano del cielo. Por una parte, Él de su propia mano hace aquello que es conforme a su voluntad. Pero por otro, permite que cosas que no se conforman a su voluntad ocurran. Como quiera, Él es la causa primera y última de todo lo que pase, porque Él es soberano. No hay un solo átomo en el universo que quede fuera del control del Dios soberano de todo el universo. Y si eso es cierto con respecto a un átomo, lo es, por supuesto, y con más razón, respecto a lo que tenemos por delante. Es decir, a quién ha de gobernar y quién no ha de gobernar. Porque Él es el que quita y pone reyes. Amén. Así que vamos a explorar una serie de criterios bíblicos que nos van a ayudar a dirimir esta encrucijada. ¿Y por qué digo encrucijada? Porque lo es. Ustedes saben, y no podemos negar eso, no es una crítica destructiva, que estamos en momentos donde la oferta electoral no es muy pobre, ¿verdad que sí? Y se nos presenta, dije hace un momento, una encrucijada, a la vez una disyuntiva. Una disyuntiva es una bifurcación, puedo escoger no más de dos opciones, son las únicas que tengo. ¿Y cuál es la disyuntiva que tenemos? Bueno, la de escoger entre capacidad y moralidad. ¿Me escuchó?
Casi siempre ocurre así en los tiempos de elecciones, escoger entre capacidad y moralidad. Líderes que son muy capaces y que lo han demostrado, pero que tan capaces como son, tienen un perfil moral muy dudoso, muy mala reputación. Y otros con cierto grado de decencia, pero también demostrado a través de sus gestiones que son de muy poca capacidad para gobernar, no son líderes por naturaleza. ¿Cierto? Sin embargo, todo aquel que aspira a un puesto de elección, a un puesto público de gobierno, debería tener ambas cosas. Digo esto, estoy estableciendo principios porque el anhelo de todo ciudadano, pero con más razón de la iglesia, de los creyentes, quienes deben tener un sentido más fino de lo que es bueno y malo, de lo que es justo e injusto, de lo que debe y lo que no debe ser. Creo yo que todos los cristianos debemos tener afinado ese sentido, más que el impío, ¿verdad? Si hay alguien que puede con precisión saber qué es justo y qué no lo es, al menos debe ser el cristiano. Y no es correcto que dentro de la oferta electoral haya quienes no tengan estas dos virtudes que debe tener todo aquel que aspira a un puesto de gobierno. ¿Cuáles son? Capacidad y moralidad. En mayor o menor medida, eso lo entendemos. Pero todo el que quiere un puesto de gobierno y principalmente el de más alto rango, que es la presidencia, debe ser una persona que se sepa capaz. Es inmoral que alguien que no tiene eso y que solo busca de alguna manera enquistarse en los niveles de poder para hacer dinero, es inmoral que aspire a un puesto de elección. Y si su perfil moral ante la sociedad, me refiero a lo que él es como individuo y lo que hace como familia, es de baja reputación, no debería estar siquiera aspirando a ello, ¿verdad? Así que lo primero es que nosotros como creyentes oramos porque no salga alguien que nos favorezca a nuestras pretensiones personales y egoístas, ni siquiera la iglesia, eso lo vamos a ver más adelante, la iglesia no necesita a nadie que la favorezca. El único que favorece a la iglesia es el Dios del cielo. Y Él puede permitir persecución o no. Y en ninguno de los casos la iglesia será afectada espiritualmente. Puede que lo sea en términos físicos. A los que aman a Dios, ¿pero a qué bien? No estar bien, cómodo, eso puede ocurrir por disposición divina o no. La iglesia ha sido perseguida y sin embargo Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. A bien del propósito de Dios que es conformarnos a la imagen de Jesucristo. En ese sentido, todas las cosas ayudan a bien. Por cierto, hago docencia en la medida que avanzo. Muchas veces ese pasaje se interpreta mal. Perdiste el trabajo, no te preocupes, que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Para el común de los creyentes eso significa Dios te va a conseguir un mejor trabajo. Puede ser, pero no necesariamente. Lo que eso implica es que esa experiencia en la que el Dios del cielo ha decidido probarte, si eres verdadero creyente, va a incrementar la estatura espiritual de tu vida. Y ese es el bien al que se refiere. Nosotros podemos sufrir penalidades, podemos sufrir situaciones duras, o podemos estar, como Pablo dijo, por todo y en todo he sido enseñado, así para tener hambre como para estar saciado. Ambas cosas son parte de nuestra experiencia humana. Ninguna de ellas habla de que tenemos más o menos fe. Lo que habla de que tenemos fe verdadera es si en cualquiera de los casos, opulencia, no nos crea un corazón engreído para deslizarnos de la perfecta comunión con Dios. O en el caso de padecer necesidad, no nos destruye al punto de que perdemos nuestra fe. El verdadero creyente perseverará hasta el fin en valles y en cumbres, en oscuridad y en luz, confiará en su Dios. Amén. Miren, es lamentable, por ejemplo, hablando de esto mismo, que en las elecciones pasadas, la iglesia,
Cuando hablo de la iglesia no me refiero a la iglesia universal. La iglesia universal, vista desde la perspectiva de Dios, es santa, sin mancha, está dispuesta como una novia ataviada para su marido. Pero aparte de la iglesia universal, invisible, es decir, aquella conformada por todos los santos de todas las épocas, un número que solo Dios conoce. Pero hay una iglesia visible que es nominal, es la iglesia local. En ella hay verdaderos y hay falsos. Hay cizaña y hay trigo. Hay quienes son y hay quienes no son. Y hay quienes están siendo. Y hay quienes no son al presente, pero lo serán debido a la exposición del mensaje. Y hay otros que están afuera que vendrán a formar parte de nuestra fila. No podemos juzgar esas cosas. Solo Dios lo puede hacer. Recuerden la parábola de la cizaña y el trigo. Cuando los obreros de la viña le dijeron al padre de familia, ¿quieres que quitemos el trigo? Perdón, la cizaña, para que quede solamente el trigo. Él les dijo, no lo hagan. No sea que arrancando la cizaña, arranquéis también el trigo. Porque cizaña y trigo se parecen mucho. Creo que hablamos de eso la otra vez, ¿verdad? Solamente el resultado final, el fruto, da testimonio de quién es y quién no es. Es decir, que escapa a nuestro discernimiento juzgar estas cosas. Amén. Pero hubo, y esta es una situación que se da dentro del denominacionismo, cuando la iglesia se aparta de la verdad de Dios, cuando permite situaciones heréticas y cae en apostasía, y de alguna manera quiere algún tipo de concubinato con los gobiernos de turno. En las elecciones pasadas se aupó la participación de un candidato e incluso se manipuló conciencia para que este candidato en particular llegara a ser presidente. Uno que a todas luces se alineaba con una ideología que es perversa y contraria a la moral cristiana. Y uno podría decir, bueno, lo que sucede es que fueron engañados porque ese individuo se dijo de él que se había convertido, incluso una misionera extranjera avaló su conversión, así que fueron engañados. Bueno, puede que algunos sí, pero yo les digo, la verdad del caso es que no todos. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que habían claros intereses detrás de que este individuo llegara a la presidencia. Y de eso tenemos que cuidarnos, de buscar prebendas y canonjías y favores del gobierno de turno. Es más, yo prefiero que los gobiernos no rechacen, como ha ocurrido a lo largo de la historia, que se instale un gobierno que favorezca la gestión de la iglesia. Y les voy a decir por qué, porque eso es bíblico y más adelante lo vamos a ver. Así que no tenemos que buscar ningún tipo de parentesco o de algún tipo de situación que nos una al Estado. En ese sentido, usted me ha escuchado hablar acerca de un concepto que hemos hablado de él muchas veces. Ustedes recordarán el término, diga conmigo, pragmatismo. Cuando vamos a votar o en cualquier otra faceta de nuestra vida cristiana, no debemos ser pragmáticos. ¿Qué es el pragmatismo? A ver si lo ponemos con un ejemplo que da más luz acerca de lo que estoy tratando de transmitir. Tenemos una iglesia, hay un sistema de crecimiento. No es que eso ocurra entre nosotros, pero asumiendo lo que mayormente se da en la mayoría de las iglesias. Hay un sistema de crecimiento, llámese los 12, llámese redes o como usted quiera. Hay un individuo involucrado, un hermano. Tiene una capacidad histriónica, tiene mucho carisma y por eso puede arrastrar mucha gente tras de sí. Llena los grupos pequeños, llena las redes, pero es un hermano inmaduro en la fe y no solamente eso. Muchos han atestiguado de él que anda en situaciones bien comprometedoras y finalmente ha caído en pecado. ¿Qué es pragmatismo? Me funciona, me trae mucha gente, así que sirve a los propósitos de que la iglesia crezca en número. Así que la verdad de que debe ser depuesto y disciplinado en amor, la he hecho a un lado con tal de ponderar lo que obra para mi beneficio. Eso es perverso delante de Dios. Escoger entre lo que me beneficia y la verdad debe hacer que nosotros escojamos siempre aquello que le da gloria a Dios. Amén. Este me trae 1, este me trae 2, tú me traes 1000.
Estás en pecado, no me importa si me traes 1000. Vas a disciplina con amor, pero no vas a seguir. El pragmatismo es hacer cosas que favorezcan lo que me conviene. Es agradar a la gente en detrimento de la verdad bíblica. Ok, a la gente no le gusta la predicación larga. Le doy a cada uno lo que le gusta. Mi predicación va a ser motivacional, porque la sana doctrina y la exposición de las doctrinas de la fe pueden ser muy aburridas para muchos. Así que dejo eso, porque el esquema de crecimiento hoy es darle a ellos lo que les gustan. Ponle luces, pantallas, muchos colores. Que la música se parezca a la del mundo. Si eso es cierto con respecto al pragmatismo dentro de la gestión de la iglesia, lo es también con respecto a tu voto. No puede ser por partidismo, ni siquiera aspirar a que un gobierno nos favorezca. Si nos favorezca es porque la mano del soberano Dios del cielo quiso que así fuera, pero no porque yo de alguna manera tuve injerencia en que eso ocurriera. ¿Ok? Entonces, primer principio, no votemos de manera pragmática. Hagámoslo con conciencia limpia y una alta moral. Como en las elecciones pasadas, yo voté por alguien y alguien me dijo, pero si votas por ese, estás votando tu voto. Yo le dije, mi voto no es un juego de ajedrez o de dama china en que yo hago una movida tratando de buscar el éxito. Entiéndase por éxito mi beneficio personal. No, yo voto de manera moral, es decir, no me importa si solamente su mamá y yo vamos a votar por él. Si yo considero que es el único que tiene un perfil moral, porque fue el único que firmó y dijo, voy en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, entonces votaré por él. Repito, aunque solamente su mamá y yo votemos. Es un voto de conciencia, no es un voto pragmático. Amén. No lo haga. Así que estamos dando principios de cómo el cristiano actúa en lo íntimo de su ser para amar la verdad de Dios, independientemente de los beneficios que haya o no. El siguiente tópico que quiero compartir es que votar es un derecho y un deber. ¿Cuántos dicen amén? Es un derecho y un deber. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando en términos de legalidad. Y la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que el que resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? El principio de autoridad es una de las cosas más sagradas que pondera la Biblia. Y por eso debes renovar tu mente para conformarla a la Biblia, a lo que ella dice, y no a la forma en que los hombres piensan. Y si hay una forma en la que la iglesia se une en igual actitud al mundo para pensar de la misma manera, es decir, intrigas, críticas, todo eso se da en estas épocas. Salte de eso, salte de esto. ¿Sabes cómo se llama salirte de esto? Sé santo. Sé santo, apártate de la manera que piensa el mundo, y estos son momentos en los que verdaderamente se prueba si eso está ocurriendo en ti. Porque cuando transcurres en la vida diaria, las cosas no están en un momento dado agitadas para que se exponga qué hay en tu corazón y en el mío, pero en estos momentos se expone. Se expone todas esas deseos egoístas. La política es algo que, miren, crea una euforia y un fanatismo que es superior al de los deportes. Y ya eso es mucho que decir. Porque el deporte es por temporada, la política es cosa de todos los días. Bueno, el asunto es que resumiendo esto último que dije con respecto a que no hay autoridad sino de parte de Dios, las que Dios ha establecido, las que hay por Dios han sido establecidas, lo que le quiero decir es que no debemos enajenarnos de estas prescripciones ciudadanas. Porque si nos enajenamos y decimos, no, yo soy cristiano, apolítico, yo no tengo que ver nada con esto, está faltando a la autoridad. Miren, en el momento en que Augusto César, un emperador romano, perverso como todos ellos, dio un edicto, pongo entre comillas edicto, no para referirme necesariamente a un edicto, sino a cualquier disposición legal y gubernamental emitida por el gobierno de turno. Él dio un edicto para que se censase a todos los integrantes del Imperio Romano, incluyendo a Judea, donde estaban los judíos. ¿Y qué hizo
María y José. No, yo no tengo que ver nada con política, yo no voy para allá, yo me quedo acá en Nazaret, porque ir a Judea, en Belén, eso está muy lejos, y María está encinta. Obedecieron. Amén. Obedezca los edictos, entiéndase cualquier disposición legal gubernamental, porque si no lo hace, afrenta la autoridad de Dios. Y Él siempre protegerá la autoridad. Él se valió de un edicto para cumplir su propósito de que Jesús naciera en Belén. Y por eso se trasladaron de Nazaret, Galilea, para ser más amplio, específicamente Nazaret, a Judea en Belén. Dios no siempre utilizará un edicto humano para cumplir sus propósitos, pero nunca prescindirá de ellos. Amén. Nunca afrentará a la autoridad a menos que vaya en contra de su santa ley. Es el único momento, la única excepción donde podemos pararnos y decir con humildad a las autoridades, considera si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Quiénes dijeron eso? Pedro y Juan, ¿verdad? Ante el concilio. Pero no rofiaron. Hey, ¿sabes qué? Yo le obedezco a Dios, a nadie más. ¿Qué te pasa? No, humildemente, yo voy a predicar. Yo no tengo un corazón para insultarlos, ni para tomar una actitud rebelde. No vengo con pancartas ni con un saco de piedra para tirarles. Pero entiendan que si hay algo que me exime de cumplir en este punto la autoridad de ustedes, es que me prohíban predicar. Ahí sí, humildemente no lo voy a hacer. Latíguenme, flagélenme. Mi boca no se abrirá para afrentarlo. Porque el Dios al que sirvo me dijo, bendice y no maldice. Aquellos que os persiguen, orad por ellos. Amén. Qué lejos estamos de este tipo de principios. Desgraciado, perro, corrupto, hijo del diablo. Y a veces se van otros sapos de palabras sucias. Miren, no es que nos hacemos ojos ciegos y oídos sordos a la realidad de quiénes son. Eso podemos examinarlo con sosiego. Es que no dejamos que estas cosas sean evaluadas con ese frenético entusiasmo que muchas veces raya en ira. Lo hacemos sosegadamente de manera objetiva. No es que no podemos ver y analizar porque el espiritual discierne todo. Lo que no hacemos es que estas cosas causen en nosotros odio. Amén. Atendamos a los decretos y edictos humanos. Este es uno. La prescripción ciudadana de ir a votar. Si tiene en su mente todavía ese gusanito del cristiano que cree que es más cristiano entre más se aleja de estas cosas, quite ese gusanito porque no es de Dios, es carnal. Amén. El legalismo es carnal. Y no confunda legalismo porque a veces de pronto alguien tiene una posición radical con respecto a algo que dice la Biblia y se le llama legalista. Las demandas del evangelio muchas veces son más fuertes que las demandas de la ley. Yo no puedo decir que si alguien predica que si miras a una mujer para codiciarla y adulterarte, legalista, solo porque esa prescripción es hasta más fuerte que lo que decía la ley. No, no es legalismo porque es la gracia de Jesús hablando. Legalismo son palabras de hombre, cosas que el hombre impone, pero que no demanda la Biblia. Así que no le llame legalismo a alguna actitud radical o alguna predicación que demande de ti un tipo de vida santa. Es legalista. Entonces, ¿qué no es legalismo? Legalismo es que vivas como te da la gana. Y hablando de lo que nos ocupa ahorita mismo, que seas como el impío despotricando y hablando cuanto sandeces. No, queremos ser bíblicos, ¿verdad? Otra cosa que yo quiero que nosotros atendamos, otro principio. Debemos tener un claro sentido de lo que es la justicia a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos de política el cristiano pierde el norte y cree que lo que le mueve a despotricar y a acusar a los políticos corruptos, que lo son, es un celo de justicia. Y se enojan hasta el paroxismo contra los políticos y fulano. Pero su compañero, su vecino, su hermano, es fornicario, adúltero, contumaz y le sonríe. O nos enojamos con todos, o toleramos por amor a todos.
Pero el que te enoje solamente con lo que tú llamas el político corrupto es disminuir el concepto de justicia y de corrupción que Dios tiene al respecto. Es dar muestras de que tú crees lo que cree el mundo y no lo que cree la Biblia, porque según la Biblia no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero tú decides despreciar la Biblia para decir en el mismo coro que los mundanos, porque es corrupto. Pero mi amigo, yo le decía que en una ocasión en un restaurante, y no es Nico, vino un amigo con su querida, y en ese mismo momento se estaba hablando de política, y el que hablaba estaba encendido, fulano, hay que matarlo, y ta. Y vino su amigo, ¿cómo estás? Y luego se sienta y sonreído dice, esa es su querida. ¿Y dónde está el celo de Dios? O sea, tú decides, y eso es pecado, que tu sentido de lo que es justicia y de lo que es corrupción va más allá de que la Biblia. Te enojas contra él, pero no contra este otro, sino que le sonríes y condesciendes con su pecado. Yo tengo un escrito, también lo mandé en una ocasión, que se llama Corrupción del concepto corrupción. Porque limitan el concepto corrupción a lo que hacen los políticos al robar los dineros del Estado. Pero el término corrupción no se inventó para señalar eso. El término corrupción es más amplio. Y la Biblia enseña que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No actúas como cristiano cuando tienes un sentido equivocado de lo que es la corrupción, la que hacen los personajes públicos en sus puestos de gobierno. Así que mejor es cerrar la boca y como María guardar las cosas en el corazón. No te estoy diciendo por qué quién votar, pero te estoy diciendo cómo como cristiano debes ceñirte a principios bíblicos que salvaguardarán tu alma y tu corazón, que se expresa a través de la boca, para que peques contra el Dios del cielo. No te inmiscuyas en ese tipo de conversación. Amén. Miren lo que dice Eclesiastés 5:8. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. La idea es que no te debes escandalizar, amén, por la injusticia con la que se estigmatiza solamente a esto. Porque nuestro tema es esto. ¿Qué es esto? La política, lo que estamos viviendo. ¿Ok? Porque gobernantes y gobernados delante de Dios son corruptos. Y unos y otros, si no aceitan a Cristo, irán a una condenación eterna. Amén. Pero tú decides que los corruptos. Miren, eso me hace pensar que el creyente no cree su Biblia. Que esto es un jueguito, que la justificación, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, es un jueguito para los domingos, pero cuando yo llevo a mi vida real, no creo, porque si estoy diciendo con enojo que ellos merecen cárcel, pero no condeno, no, al menos ver, porque no tienes que andar por ahí condenando, pero por lo menos hacer una evaluación justa y bíblica con respecto a quién es quién. Entonces tú no crees la palabra de Dios, no crees tu evangelio, o sencillamente no lo conoces. Amén. Tenemos que tener un concepto claro de lo que es el pecado. ¿Verdad que sí? Amén. De lo que es la verdadera injusticia a la luz de la palabra de Dios. Y cuando juzgamos estrechamente de esta manera la injusticia de los hombres, como únicamente lo que cometen los políticos, estamos deshonrando la palabra de Dios, que declara inexorablemente, no hay justo ni aun uno. Otro tema. Nosotros, ¿se acuerdan el viernes cuando hablamos de la actitud de Mardoqueo como el ejemplo de lo que es un cristiano maduro, consagrado? Cuando él supo de la emisión de ese decreto para exterminio de los judíos, rasgó sus vestiduras, ayunó, se puso en cilicio. En otras palabras, él podía percibir en su espíritu, porque así debe ser el creyente verdadero, que en su espíritu, al menos, no podemos hacerlo en la misma dimensión que Dios,
pero en alguna medida tengamos el mismo sentir que tiene Dios, la misma percepción que tiene Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que comparamos ese decreto de muerte, de exterminio a los judíos, que era un exterminio físico, con lo que ocurre hoy en términos espirituales. Así como Naamán procuró un decreto para exterminar a los judíos, hoy Satanás, a través de estos que son los que mueven los hilos de la política internacional, la llamada élite, que son los que gobiernan a los estados, también han emitido un decreto de muerte, pero no en términos físicos, para destruir al pueblo de Dios. En aquel tiempo Israel, ahora la iglesia. ¿Y cómo los destruye? Bueno, el decreto es: hay una Agenda 2030 que debe concluir en que todos los gobiernos acepten legalmente el aborto, acepten el matrimonio igualitario y acepten toda esa filosofía basura e inmoral. Pero a diferencia de Mardoqueo, nosotros, y eso tiene que ocurrir. No hay una percepción, un sentir, que se levante un sentido de justicia y de celo santo. Sabemos que tiene que ocurrir, pero Dios demanda de ti que hasta el último día, antes que muera o que venga Cristo, tú vas siempre a tomar la posición a favor de la ley moral de Dios. Amén. Porque contrario a lo que pensamos, que necesitamos que Dios ponga un gobernante que favorezca nuestra gestión como iglesia, a veces Dios entrega a las naciones en juicio. Nosotros, Panamá, no somos mejores que ninguna otra nación. Concepto equivocado. Escúchenme. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La iglesia piensa que es una promesa que debe reclamar y declarar como si fuera una declaración profética para hacer que nuestras naciones lleguen a ser de Jehová. Equivocado. La única nación cuyo Dios es Jehová fue el Israel antiguo. Ahí no hay promesa, ahí no te está invitando a que hagas de tu nación. Por supuesto, es nuestro deber en la medida de lo posible hacer que el mayor número de personas vengan al conocimiento de la verdad para que sean pueblo santo de Dios. Pero no es una promesa dada a las naciones para que tú y yo, siendo panameños, o Arner siendo venezolano, la utilicemos como caballito de batalla y procurar que también Panamá sea la nación cuyo Dios es Jehová. Eso no va a ocurrir, no es bíblico. Ahí está afirmando categóricamente: bienaventurada la nación. ¿Quién? Israel, cuyo Dios es Jehová. Eso es todo lo que está diciendo. No te está invitando a que hagas de tu nación una cuyo Dios también es Jehová. Sí, es tu responsabilidad, se cae de su peso, que queremos que nuestras naciones sean bendecidas. Y la única manera de hacerlo no es enquistándonos en el gobierno y teniendo participación en él. Es predicando el glorioso evangelio, que ha sido distorsionado hoy por un falso evangelio de éxito y prosperidad, que no procura una vida piadosa, sino que se centra en el beneficio del hombre y no en la gloria de Cristo. Eso es lo único que en mayor medida, que en alguna medida puede hacer que nuestras naciones respondan a la verdad de Dios. ¿Cuál es entonces nuestro principal móvil para ir el 5 de mayo a votar? Yo al menos propongo dos. Uno, hacer la voluntad de Dios, que más allá de nuestros desafectos a este tipo de convocaciones, porque a algunos no les gusta, a mí tampoco, más allá de eso, es voluntad de Dios el que participemos y con conciencia. Amén. Así que el primer punto es: nuestro móvil para ir a votar debe ser querer hacer la voluntad de Dios. Pero el segundo debe ser otro muy parecido. No necesariamente que porque podamos despejar la incógnita, pero al menos debemos desear en nuestro corazón no solamente hacer la voluntad de Dios, sino saber cuál es respecto a este tema. Contestando a la pregunta: ¿por quién votaré? ¿Y por qué votaré por esa persona? Repito, no es que llegues a una conclusión definitiva, porque yo creo que aquí todos, bajo la oferta electoral que tenemos, no podemos responder acertadamente a eso. Pero debe haber inquietud, no debemos ser indiferentes como Mardoqueo. Yo soy judío, lo mío es espiritual, Jehová de los ejércitos. Entonces,
Hay otro punto que quiero que aclaremos. Recuerden, estamos hablando de principios, criterios que muchas veces en tiempos de elección hemos utilizado para muchas veces tener un norte interpretando incorrectamente la Biblia. Y uno de esos es, aquí tengo el siguiente tópico. ¿Desea Dios levantar un Ciro que favorezca la gestión de la iglesia? Uy, eso está enquistado en la mente de todos los cristianos. Para todos los cristianos es bíblico, es palabra de Dios, que Dios quiere un Ciro. Antes de explicar eso, déjenme exponer cuándo comenzó esta euforia de que la iglesia, porque hubo un tiempo antes de los años, del principio de los años 90, donde la iglesia no se inmiscuía, ni tenía el deseo de buscar figuras que de alguna manera se enquistaran en los diferentes posiciones de poder político. Comenzó en los 90 y sin darse cuenta esto obedecía a una doctrina herética llamada dominacionismo o dominionismo o simplemente el deseo de dominio de la iglesia. Esa filosofía, porque no es doctrina bíblica, afirma que la iglesia, con su gestión y participación en la política de los países, va a conquistar los diferentes montes de autoridad. ¿Qué son montes de autoridad? Bueno, ellos dicen que la iglesia debe tomar dominio de la cultura en general, del entretenimiento, de la educación, de la ciencia y de muchas otras cosas, pero principalmente y comenzando por tomar dominio del monte de autoridad llamada el gobierno. Comenzó una euforia a principios de los años 90 de que ahora todo el mundo, toda iglesia quería de alguna manera tener un partido o promover a algún miembro para que fuera corregidor, diputado, alcalde y si se pudiera, mejor aún, presidente. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo es su pueblo, sea Jehová su Dios con él. De este texto se ha adquirido la equivocada idea de que Dios requiere un Ciro en cada nación donde la iglesia ejerce autoridad para atar y desatar en términos de autoridad de reino y establecer el gobierno de la iglesia. Nada de eso viene de la Biblia, viene de doctrinas heréticas. Ahora, déjenme explicar por qué este pasaje no puede ser aplicado a la iglesia. En primer lugar, hay diferencias marcadas entre el Israel antiguo, que era una nación, que era el pueblo de Dios y además era una nación, y la iglesia, que es un pueblo, pero no es una nación. Dios requería de la nación de Israel que prosperara, que se crearan las circunstancias políticas favorables, porque de esa nación vendría el Mesías. Por eso, cuando ella colmaba la copa de la ira de Dios por su pecado, Dios utilizaba a hombres que actuaban como un brazo disciplinario de parte de Dios para hacer volver el corazón de Israel al arrepentimiento y a la verdad. Y cuando esa disciplina cumplía su cometido, Él reafirmaba su propósito. Y cuando después de haber pecado, como Dios le había prometido, por causa de vuestra idolatría, el día que desobedezcan a esta ley, a estos estatutos y adoren a los dioses ajenos, una nación poderosa los ha de destruir. Y eso ocurrió, ya todos ustedes saben, con Nabucodonosor. Y la deportación babilónica de 70 años, al cabo del cual Dios levanta un Ciro, otra vez para que favorezca el desarrollo de la nación que traería el Mesías. Pero miren qué cosa más curiosa. El Mesías vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y finalmente Él decreta un juicio. Ustedes recuerdan la prédica de la higuera estéril, ¿verdad? Esa higuera representaba a Israel. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entre otras enseñanzas que podemos sacar de ello, por supuesto. Y luego cuando en las afueras de Jerusalén llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos
como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y aquí viene el juicio final. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en otro momento dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando ya el Mesías está aquí, el pueblo, no el pequeño remanente que sí lo acepta, sino la gran multitud que no lo hace, entonces culmina con la devastación del general Tito Vespasiano en el año 70, que destruye Jerusalén y el templo. Entonces se dan cuenta el devenir de los tiempos, cómo Dios va actuando y por qué la nación de Israel necesitaba prosperar. Pero la iglesia no es una nación. Nosotros estamos distribuidos a lo largo y ancho de la tierra y estamos en distintas naciones. El remanente fiel que compone la iglesia a lo largo de toda la historia y también en el momento puntual en que vive a lo largo de toda la geografía del planeta. Ese es el pueblo de Dios y su ciudadanía es celestial, no terrenal. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ejerce la autoridad del reino, la iglesia, y lo hace por la comisión que se le dio, con la cual se le invistió de autoridad para llamar almas de las tinieblas a la luz. Su autoridad está circunscrita al evangelio de Jesucristo y a la predicación de él, por medio de la cual puede salvar a los hombres. Pero no dice la Biblia que la iglesia ha de traer, porque esto es lo que dice el dominacionismo, de que la iglesia debe conquistar los diferentes montes de autoridad, la cultura entera, y que eso hará que eventualmente Jesús venga en gloria. Una doctrina que fue desconocida por el tiempo apostólico, por el tiempo posapostólico, por la patrística, por la reforma protestante, por la época de oro de las misiones, pero que de repente alguien se inventó y la iglesia ha comprado ese mensaje. Y ha venido juntamente con el mensaje de prosperidad. ¿Prosperar es malo? No. ¿Qué es lo que es malo? El mensaje de prosperidad. No existe un evangelio de prosperidad. Dios te prospera, sí. ¿Hay principios de economía en la Biblia? Sí. No hay un evangelio de economía. ¿Hay principios de guerra? Lo hay. No hay un evangelio de la guerra. Hay un evangelio de salvación. Amén. Bueno, ya hemos hablado de eso antes. El asunto es que todo es parte de un mismo andamiaje herético que ha perturbado la fe histórica de la iglesia y que en lugar de conducir al creyente nominal a la piedad, ponderando que el cristianismo consiste en lo que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. Ese es un mensaje cristocéntrico, eso significa Cristo es el centro y no un mensaje antropocéntrico donde el hombre lo es, donde los mensajes están servidos para ponderar la autoestima, ponderar el beneficio personal. Dios puede hacer esto, pero no hay promesas garantizadas al respecto. Lo que sí está garantizado es mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y le doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio, mayores que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Las promesas que tienen que ver con el desarrollo en madurez espiritual y el hecho de que cada creyente sea conformado a la imagen de Jesús, ese es el evangelio. Lo otro es periférico. Entonces, Dios no requiere necesariamente un Ciro, porque no somos una nación, aunque sí un pueblo. A diferencia de Israel, que además de un pueblo, entiéndase, un grupo de personas salvados por la mano de Jehová, pero que están circunscritos a un territorio físico, geográfico, que era la nación de Israel, que era el vehículo que iba a traer el Mesías. Por lo tanto, él requería que esa nación subsistiera hasta que Manuel se manifieste. Curiosamente, Ciro los convoca y Tito Vespasiano los esparce. Y todo porque nos deja entrever la razón por la cual él necesitaba un Ciro para que subsistiera como nación política que era. La iglesia no requiere eso.
Si la iglesia requiere eso, tendríamos que decir que la iglesia primitiva, la más gloriosa que ha existido, era una iglesia de segunda, no como la de hoy, que tiene discernimiento y decreta y ata y desata y desbarata. Porque esa iglesia lo persiguió Vespasiano, lo persiguió Trajano, lo persiguió Calígula, lo persiguió Nerón. Así que desde acá pudiéramos decir, iglesia, ustedes son unos tontos pelagatos que no tienen la revelación que nosotros tenemos. Porque si tuvieran el poder de autoridad para discernir los tiempos, hubieran atado y en lugar de un Nerón, ahí le hubiéramos puesto a un Bukele. También pudiéramos decir de la iglesia china perseguida, pero que crece por montones, parecen cuy, conejos, predicando el evangelio. Pero es una iglesia de baja categoría, no como la iglesia occidental, porque ellos no hacen reuniones multitudinarias para atar y decretar el reino aquí y ahora a fin de tener los gobernantes que favorecen su gestión. Es ridículo de que la iglesia requiere un Ciro. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda, como ocurre en Salvador, pero no hay promesas garantizadas. Eso queda dentro de la soberanía de Dios. No hay ninguna promesa para que nosotros nos afinquemos en ella y oremos en consecuencia. Miren lo que dijo Pedro y Pablo después que salieron del Sanedrín. Oraron, Señor, nos azotaron. Por tanto, Padre, decretamos juicio condenatorio sobre Anás y Caifás, que les caiga un rayo y los pulverice. ¿Qué les preocupaba a ellos? Señor, mira cómo se amotinan los pueblos y los hombres piensan cosas vanas. ¿Qué es lo que les preocupaba? Señor, quita a esos sacerdotes impíos y pon unos buenos. Quita a Calígula y a Nerón y pon buenos gobernantes. No, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen el evangelio. Amén. Miren, curiosamente, no necesariamente, no es una regla indefectible, pero la iglesia ha prosperado espiritualmente más en persecución que en prosperidad. La iglesia primitiva era martureo, eso significa mártir, pero era poderosa. Alguien dijo una barbaridad que yo la escuché diciendo que la iglesia del primer siglo era una iglesia débil. La iglesia de ahora lo es. Se refería a débil porque no tenía billuyo. No era una iglesia débil, era una iglesia súper poderosa como las chicas poderosas. Amén. La de ahora está contenida dentro del concepto de Sardi. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Compra de oro de mí, refinado en fuego. Amén. Entonces no necesitamos un Ciro, no es un concepto bíblico, no lo es. Entonces no piense que Dios necesariamente necesita un Bukele. Eso puede ocurrir, claro que sí. Yo estoy diciendo que no hay una promesa por la cual nosotros que deseemos una mejor gestión. Por supuesto, claro que sí. La Biblia dice, oren por sus gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos tiempos reposados. ¿Por qué dice oren por? ¿Se acuerdan que hablamos de esto en el culto de oración? Decíamos que la anarquía es un concepto contrario al gobierno. Que todo lo que se ajusta al orden social, al gobierno de Dios, distribuidos de diferentes maneras, es bíblico, es conforme a la voluntad de Dios. Lo que se aparta de ese concepto hacia la anarquía, es hacia donde se dirige este mundo, es contrario a Dios. Es que ores para que ellos ejerzan autoridad a fin de que la iglesia funcione dentro de un esquema de quietud y reposo, donde no haya convulsiones políticas. Amén. Y más allá de que Dios pueda cumplir con eso, puede permitir por juicio disciplinario que las naciones sean entregadas. Hoy yo iba a predicar lo que les dije, pero lo voy a dejar para el viernes fresquito antes de... ¿Cuál? El pasaje de Job 34, 29. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si él escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto, lo mismo sobre un individuo que sobre una nación. Ese va a ser el mensaje. ¿Ok? Eso hay tremendos principios allí.
Bien, concepto equivocado. Hemos pensado en tiempos de crisis nacional, en tiempos políticos o en tiempos de pandemia o cualquier situación que altere el orden social de nuestros países. Citamos el pasaje que dice, si mi pueblo se humillara, mi pueblo delante del cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra. Otra vez, confundimos Antiguo con Nuevo Testamento. No que no haya una aplicación neotestamentaria para ese pasaje, pero muchas veces no es como pensamos. Déjenme decirle algo. Panamá no es mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Venezuela no es mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Salvador no es mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hay solamente un pueblo, o más bien dos, uno de ellos es nación, el otro no, sobre el cual mi nombre es invocado. Y esta es la nación de Israel y la iglesia. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué sucede? Les dije ya, Israel era una nación, tenía un territorio geográfico. Y el Señor les dice, si yo hiciere juicio sobre ustedes a causa de su pecado y enviare devastación de langosta o plaga pestilente, esto es enfermedades. ¿Qué más? Hay un tercero, no me acuerdo. Cualquier juicio que Dios determinara por causa del pecado. Si ustedes vinieran aquí al templo de Salomón, en el cual yo he puesto mi nombre, y oraren y se arrepintieran de sus caminos, yo sanaré su tierra, literalmente su tierra. Este pueblo, que además era una nación, tenía una tierra. En esa tierra iban a venir juicios, lo cual implicaba una enfermedad nacional, es decir, devastación de langosta, pestilencia, mortandad. Él dice, yo sanaré su tierra, un territorio geográfico en el cual Dios iba a intervenir por causa de su arrepentimiento para él sanar su tierra, porque era la tierra del pueblo escogido de Dios. La iglesia mora en sus distintos países, pero el país donde mora la iglesia no es la nación cuyo Dios es Jehová, ni es la nación sobre el cual es invocado mi nombre. Esto lo invoca la iglesia. Y llamamos a la nación para que se arrepienta, diciéndole este pasaje. Pero es que el impío lo único que puede es arrepentirse para salvación, no para ningún propósito ulterior. Tú dirás, pero es la nación donde vive la iglesia. Es lo mismo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Dios no detuvo la destrucción de Jerusalén a manos de Tito ni la persecución romana. La aplicación neotestamentaria y espiritual es, por supuesto, en algún periodo de la historia, la iglesia es absorbida por la cultura, abandona la sana doctrina, cae en herejía, en apostasía. Entonces, una aplicación neotestamentaria es la tierra, metafóricamente hablando, es la condición de la iglesia que ha perdido su capacidad de ser sal y luz. Por lo tanto, oramos para que el Señor intervenga en ella, hablando figurativamente de lo que es la tierra, es decir, nuestra condición, y haga algo al respecto, trayendo avivamiento, trayendo luz y arrepentimiento para que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Pero equivocamos Antiguo y Nuevo Testamento invocando este pasaje sobre nuestras naciones. ¿No puede la iglesia orar por las naciones? Por supuesto que sí. Otra vez, como en el primer caso del pasaje que habla de Ciro. Claro que lo hacemos. Pero no sobre la base de un reclamo, de un pasaje que interpretamos mal como una promesa para nuestras naciones, que no son para nuestras naciones. La iglesia, claro que puede orar por las naciones, pero no puede involucrarse en una convocatoria multitudinaria con los impíos, porque ellos lo que necesitan es arrepentirse. No tienen conciencia, están muertos espiritualmente. ¿Qué van a invocar ellos si solamente hay un pueblo que invoca el nombre de Jehová? El Israel antiguo y la iglesia al presente. Entonces utilizamos mal estos pasajes. Y lo utilizamos en momentos de crisis nacional, sea política o de otra índole. Yo le explico mejor en el escrito. Y voy a concluir con esto. Y llévese esto. Ya lo hemos hablado, pero quiero terminar con esto.
Tenemos, dije al principio, derechos y deberes. Somos ciudadanos de dos reinos. Por una parte, y en primer lugar, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Somos peregrinos y extranjeros. El reino al cual pertenecemos no es de este mundo. Amén. Dios no tiene el propósito que nosotros, interpretando pasajes del Antiguo Testamento en que Dios actuaba a favor de Israel de una manera, lo aplicamos para que de esa misma manera actúe hoy cuando Dios le ha dado autoridad a los gobernantes. Como dijo Jesús, ninguna autoridad te hubiera sido dada si no viniera de lo alto. Así como no intervino, siendo que Cristo declaró que podía hacerlo enviando legiones de ángeles. Así es el formato, el modelo, el paradigma de hoy para la iglesia. No es igual que en el antiguo Israel. No estoy diciendo que Dios no puede hacer estas cosas. Estoy diciendo que no hay promesas garantizadas al respecto. Tú y yo oramos con humildad. Padre, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, pero sobre cualquier cosa, hágase tu voluntad. Yo deseo que no venga crisis económica ni política sobre nuestra nación como ha ocurrido con otra. Pero tengo razones para pensar, quizás, y ojalá me equivoque, que Dios puede en un momento dado, a causa de la contumacia y la adoraza de un pueblo que cada vez se pervierte más, porque no solo son los corruptos políticos, sino también los gobernados. Dios puede enviar juicio disciplinario. De manera que si yo creo equivocadamente a la luz de la Biblia, que no está en la Biblia, que lo que Dios quiere es un Ciro, que si yo ato y desato, Dios va a poner al que yo quiera. ¿Y qué sabes tú si Dios quiere verdaderamente disciplinar a la iglesia? Y lo que viene no es necesariamente algo grato. Derechos y deberes. Tenemos derechos civiles. Tenemos deberes primero, civiles. ¿Dónde encontramos eso? Jesús dijo, dad al César lo que es del César. César es una figura que representaba al Imperio Romano, la figura máxima del poder, de la autoridad y el gobierno civil. Jesús dijo, no hay autoridad sino de parte de Dios, de manera que tú tienes el deber de dar a César lo que es del César. El 5 de mayo vamos a dar al César lo que es del César, el voto democrático. Tristemente la iglesia hoy no solamente quiere dar a César lo que es del César, quiere gobernar junto al César, quiere tener privilegios del César, quiere que el César la apapache. Nuestro deber es dar al César lo que es del César. Todo lo que está tipificado en la Constitución es lo que usted debe dar al César, ni más ni menos. Amén. Segundo, tenemos también derechos. Hablando de lo mismo, es decir, del César, Pablo dijo, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Dad al César lo que es del César, por una parte. Deberes. Derechos, a César apelo. Eso significa que, a diferencia del tiempo de la iglesia primitiva, donde las libertades eran pocas, casi ningunas, los imperios eran tiranos, Dios en su gracia común ha permitido el desarrollo de la jurisprudencia, de la legalidad, del derecho de cada individuo, de las libertades democráticas. Dios nos ha dado eso a través de su gracia común, no gracia salvadora. ¿Podemos hacer uso de eso? Tenemos el derecho de apelar a César. Eso significa apelar a los derechos y libertades ciudadanas que tenemos consagrados en la Constitución. El derecho romano es la base de la legalidad universal, a la vez que la moral judeocristiana es el sustento ético de ella. Entonces tenemos derecho a apelar a eso. Pero ojo, el cristiano debe preocuparse más por sus deberes que por sus derechos. Y no debe hacer uso desmedido de sus derechos porque eso va en contra en detrimento del testimonio de la iglesia. Porque recuerden que somos ciudadanos de esta tierra, de nuestras naciones, pero en primer lugar somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces quiere decir que cuando nosotros apelamos desmedidamente y defendemos nuestros derechos, estamos haciendo uso de él, pero estamos desmeditando el testimonio de la iglesia. De hecho, Pablo apeló a César no por su conveniencia personal,
sino que vio la oportunidad de lograr lo tan anhelado por él y que había sido estorbado por Satanás. ¿Qué cosa? Ir finalmente a Roma. Por eso apeló a César. Si no, ni siquiera hubiera apelado. ¿Ok? Entonces apelamos a aquellas cosas que como creyentes ciudadanos tenemos derecho, mayormente cuando benefician a la iglesia, no para nuestro beneficio personal, aunque podemos hacerlo, pero no debemos abusar de ello. ¿Ok? Finalmente, ya para terminar, cuando vaya a votar, entienda que por encima de los proyectos individuales de cada candidato en los diferentes rubros que atañen al país, como la economía, el seguro social, todo eso es bueno y usted debe atenderlo y debe importarle. Pero por encima de eso está el valor ético y moral de lo que ellos proponen. Tanto de ellos como personas, de el tipo de ideologías que tengan. Eso está por encima de lo primero. Escuché a una jovencita decir en estos días, esos cristianos, ¿qué importa si se casan hombre con hombre? Lo que importa es que nos pongan a vivir y que la economía prospere. Eso es terrible, eso es perverso. Por encima de que hayan personas que tengan una buena propuesta de gobierno, debe estar el carácter moral de los candidatos y debe estar sus propuestas en conexión con la ética y la moral que está detrás de estas propuestas. Amén. Eso impera. Significa que a lo mejor me promete maravillas. Voy a hacer que fluyan, que los ríos no boten agua sino billetes americanos. Voy a construir puentes donde no hay río, como decía. Maravilla. Pero voy a favor del aborto, a favor de sexo. Y si tal vez no tiene tantas maravillas, pero está a favor de la moral judeocristiana, opte por eso. Amén. ¿Por quién votará? Yo no sé, porque yo tampoco sé por quién. Amén. Pero ciñase a los principios que la Biblia enseña. Amén. Como Mardoqueo, no se incline ante Amán. Como Mardoqueo, séale fiel a su Dios. Amén. Ya ustedes saben que representa Amán. Vamos a dejarlo hasta allí. Padre, damos gracias, Señor,